Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy, para lo cual voy a compartir. A ver si sale bien la cuestión. Bueno, nuestro tema es Jesús fue una persona como nosotros. Ya sabéis que en este tema la pregunta de hoy, que es el día 21 de febrero, es el cuarto capítulo, y el cuarto capítulo vamos a ver desde su bautismo hasta su muerte. Es un tema interesante, como siempre seguiremos el libro de Lenaers o de Lenaers para situarnos qué ha pasado desde el bautismo hasta su muerte. Para ello quiero en las dos diapositivas que siguen clarificar un punto para que nos vayamos situando desde nuestra propia experiencia. Recuerdo lo que dije el otro día, que el acto de creer no acaba en el enunciado, sino en la cosa. Por tanto, cuando hay una vivencia de confianza hacia una persona que ha impactado en nuestra vida, todo cuanto dice es el enunciado. Esto lo hacen después las comunidades, pero lo que interesa es mi propia experiencia. Usando en la metáfora, hay que tener en cuenta el territorio más que el mapa, sabiendo que mapa y territorio no pueden separarse. Dicho esto, tengamos en cuenta que hay la experiencia nos transforma y después de la transformación viene la fórmula o la doctrina. Por eso indicaba en la otra sesión o en otro momento que la diferencia entre Bergoglio y Ratzinger, ambos papas de la Iglesia, Ratzinger ponía por encima de todo la doctrina. Bergoglio pone por encima de todo el querigma, el anuncio. Es decir, Ratzinger daba toda una doctrina que ya veremos en qué se basaba, volveremos a recordarlo, y en cambio Bergoglio parte del querigma. Visto esto, esta diapositiva nos puede ayudar. La creencia es desde el poder de la religión. La fe es desde la confianza de la interioridad. Y aquí tenéis una frase muy significativa. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Lo anterior dicho de otra metáfora. Y eso es la sabiduría de los grandes maestros que se encuentran en todas las religiones, volviendo a distinguir que una cosa es la religión con su doctrina y otra cosa es la religiosidad o la experiencia. Visto esto, voy a retomar una diapositiva que la conocéis, pero siempre la diapositiva se repiten en sus formas para ir más a fondo. Es del siglo I al siglo XXI, que es la cultura que de los 21, 16 fue la cultura de cristiandad, y que la cultura de cristiandad se está mostrando básicamente en Europa, que ha desaparecido o va desapareciendo. Es suficiente mirar el alrededor. Diré un ejemplo muy concreto. Ayer estuve en Barcelona, en el Ateneo Universitario Sant Pacià, que pertenece a la Facultad de Teología de Cataluña, donde hubo una magnífica conferencia a 4 voces, 4 ponentes. Costa, Cortina, Mejía y el otro que no me acuerdo su nombre. Y el tema era
transhumanismo, cristianismo y gnosticismo. 4 ponentes, cada uno con sus 20 o 25 minutos de exposición. Ahora bien, una magnífica conferencia dentro de cultura de cristiandad. No es una conferencia para una sociedad de conocimiento, de cambio, de innovación. Digo esto porque nosotros que estamos en el siglo XXI y con el libro de Dinas intentamos saber a la pregunta Jesús, una persona como nosotros, precisamos en el siglo XXI volver no al siglo IV, cuando con Teodosio en el 385 impone la religión cristiana como religión oficial. Constantino, 50 años antes, acepta la religión cristiana, pero no la impone. Teodosio la impone. Y al imponerla a Teodosio, en el siglo IV, en el 385 aproximadamente, sucede lo que tenía que suceder como historia. Empezaron a decapitar todos aquellos sistemas o doctrinas que no encajaban con la doctrina cristiana. Por tanto, nosotros hemos de ir más adelante, hemos de ir al siglo I, pero el siglo I hemos de tener en cuenta, para volver, que al siglo I hay que ir no solo al año 100, que sale el Evangelio de Juan, 90 el Evangelio de Lucas, 80 el Evangelio de Mateo y 70 el Evangelio de Marcos, que es después de la destrucción del templo, que hoy, evidentemente, que el capítulo 4 de hoy parte de estos textos, hay que intentar ir más atrás aún. Del año 50 al 60 tenemos 7 documentos que son las cartas de San Pablo, pero antes de las cartas de San Pablo, del año 30 al año 50, estos 20 años hay dinámica del impacto de Jesús, pero no hay nada escrito. Es la tradición oral hasta el siglo IV que se va imponiendo. Y como se va imponiendo hasta el siglo IV, la tradición oral en el primer siglo tiene un gran peso. Y como tiene un gran peso la tradición oral, y esto volveré a insistir en la clase de hoy, estamos leyendo los evangelios o estamos pensando en el impacto de Jesús en los primeros años como si fuese un paradigma literario. Y no es un paradigma literario, es un paradigma oral. Por tanto, hay que poder llegar hasta aquí. Y realmente que hay estudios que nos empiezan a darnos pistas de qué pasó el año 30, 40 o 50, que es el movimiento de Jesús, cuyo movimiento no tiene origen en el momento de la resurrección, sino que este movimiento tiene origen en la vida de Jesús. Por tanto, Jesús, en 1 o 3 años de prédica, no lo sabemos. Yo me inclino más bien que fue 1 año solamente, no 3, pero eso es secundario. Jesús puso en marcha un movimiento itinerante, no solo itinerante, sino, aunque básicamente itinerante, en que la gente del pueblo lo seguía. Hay que llegar aquí, porque llegando aquí a lo que es imposible llegar, que es al Jesús real, porque no tenemos ningún documento que nos hable directamente de Jesús, todos son documentos indirectos, hay que llegar aquí a la tradición oral para poder ir avanzando. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 20 siglos? Desde que Jesús murió en la primera generación, en la segunda, en la tercera, que llega al año, al segundo siglo, luego el siglo IV, el siglo XI y XII, el siglo XV y XVI, y no digamos el siglo XXI que estamos viviendo,
en ese siglo XXI, ¿qué respuesta hay que dar a la pregunta ¿qué es ser cristiano en el siglo XXI? Pregunta que aflora a lo largo de los siglos, cuya respuesta va diferenciándose en la forma, pero no en el fondo. Para eso recojo otra diapositiva, que todo lo que nosotros podamos comentar sobre el Jesús histórico, que es una configuración técnica hecha por los historiadores, o bien los comentarios que podamos hacer de los textos del Nuevo Testamento, hay un punto que muchas veces se tiene olvidado, que es, se comenta todo desde la resurrección. O sea, que la resurrección en la primera generación, que es del año 30 al 70, y la tradición oral del 30 al 50 y la escrita del 50 al 60, estos momentos todos tienen el impacto de que aquel hombre con el cual convivieron la primera generación, tuvo un impacto tal que este impacto hace que miren su vida desde este momento. Nosotros le daremos la resurrección. La segunda generación, que es del 70 a 110, es decir, cuando se empiezan a escribir los evangelios, es decir, un documento que una persona escribe habiendo aprovechado la tradición oral de 40 años, del 30 al 70, por tanto, recopila tradiciones orales, de aquí las contradicciones, estos discípulos, por tanto, se escribe un documento para la reflexión comunitaria, es decir, la comunidad no sabe leer, es analfabeta, por tanto, la memorización es un recurso muy fuerte. Y cuando se escribe en un contexto que se supone en la tradición oral, es así, que la gente conoce el entorno, sabe de qué va. Por tanto, el documento no habla de todo. Esto es en la segunda generación. La tercera generación, que es del 110 a 150, que los documentos ya están, que los evangelios están escritos, entonces viene ante la pluralidad de documentos, ante la pluralidad de textos que hablan de la buena nueva, ¿cuáles serán los normativos? Es decir, no los inspirados, aquellos que van a ser una norma autoritaria para la comunidad, y empieza a formarse el canon. Y la cuarta generación, que es del 150 al 190, fijaos bien, entonces se busca cómo se organizan las comunidades. Y entonces la forma de organizarse la comunidad no es más que hacer lo que hacemos nosotros en el siglo XXI, la forma civil. Teniendo esto en cuenta, que es mentalización y preparación, pasamos al texto de hoy. Nos situamos. Hemos hablado el día 25 de octubre, la visión panorámica, algo reducido hoy. Hablamos de la cultura occidental, básicamente, no únicamente. Hablamos de la cultura de cristiandad que se da por fenecida en algunos lugares, sin ir más lejos. Hoy leía en la prensa infocatólica cómo el arzobispo del Congo, creo, donde Bergoglio ha ido a hacer una visita, habla que Europa no es cristiana, que el mundo cristiano se reduce ya o se centra ya en África. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy. Y en Europa, no digamos la gran discusión al tema con el sínodo. Pero la prensa, hay que leer muchas prensas y artículos a fondo para hacerse una idea de lo que está pasando. Realmente lo que pasa es no grave, importante para un futuro que no sabemos en Europa cuál será la fórmula. Luego, el 24 de enero, hablamos de la mitología de Jesús y hoy nos toca hablar el 21 de febrero de su bautismo hasta su muerte. Visto esto, el capítulo 4 que nos presenta Roger Linas es
Jesús es un hombre como nosotros. Ahora bien, no solo su nacimiento, es decir, hemos visto cómo el nacimiento de Jesús se engrandece, se amplía, se mitifica, se teologiza, porque es un ser importante y todo ser importante que hace un impacto por el contexto del mundo en que se vive, hay que darle importancia. Por tanto, tanto Mateo como Lucas, cuando hablan del nacimiento, lo estuvimos viendo la última clase, es un mundo mítico. Sí que hay un hecho. Jesús nació, es un hecho porque murió en cruz. El 25 de diciembre ya vimos que es una cuestión saturnalia, pero entonces hay que hacer un paso más que el que estamos haciendo hoy. No solo el nacimiento fue mitificado, sino que toda su actividad en Galilea en vida, que puede ser 1 o 3 años según el evangelio que se siga, que hablan de los evangelios, también fue pronto velada esta actividad con una niebla mitológica. Tengámoslo en cuenta, por tanto, ya de entrada veremos, avanzo, que todo lo que está explicando tanto Marcos como Mateo, como Lucas especialmente, y también Juan, es catequesis, reflexión o teología poliética. De aquí, si al morir Jesús, los que tuvieron el impacto de Jesús, cada uno lo vivió de forma distinta, como es lógico, cada grupo que estas personas formaron, vivieron el impacto de una forma diferente. De aquí la palabra figura poliédrica. Es decir, Jesús se ha tomado de muchas formas distintas. Jesús fundó un movimiento de reforma intrajudío. Primer punto a tener en cuenta. Jesús lleva una reforma dentro del mundo judío, no fuera del mundo judío. Y el primero, valga la palabra, cristiano, o el primer nazareno siguiendo a Jesús fue San Esteban, que en el año 33 murió apedreado por los judíos hebreos o por los judíos nacionalistas que defendían la ley y la Torá por encima del espíritu. Cuando San Esteban, que tenía a un joven al lado guardando la ropa a los que le apedreaban, que era Pablo, no pensaba como Esteban y indirectamente estuvo apedreando a Esteban porque Esteban defendía lo que Pablo después, primero es el espíritu y este es el mensaje de Jesús. Pues bien, Esteban fue el primer mártir por los mismos judíos que seguían en cierto modo a Jesús. Por tanto, Jesús, una reforma intrajudío, lo fundamentó, pero Jesús no fundó una iglesia, puso los fundamentos, fundamentó. Es después de Pascua que empieza a haber una pluralidad de comunidades que intentan reflexionar sobre ese impacto de Jesús. Y entonces, fijaos bien, si cogemos nosotros el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas no es más que un calendario litúrgico que nosotros en la cristiandad lo hemos copiado, en que separan los acontecimientos teológicos como si históricamente fueran distintos momentos, en teología lo es. Por tanto, cuando se habla de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, separados litúrgicamente, no históricamente. La muerte, la resurrección y la ascensión es un solo y único momento histórico. Entonces, en este capítulo consideraremos unas premisas, veremos qué dicen los sinópticos sobre el exorcismo, sobre curador de fe, terapeuta, qué son los milagros, y la parte segunda, que es Juan, de la Juánica, lo pone aparte porque el Evangelio de Juan es muy distinto de los tres sinópticos. Lo iremos viendo.
y al final, si el tiempo nos da, haremos una mirada retrospectiva sobre la actuación de Jesús y sobre las palabras de Jesús. Como siempre, didácticamente, voy explicando las cosas en ciclo concéntrico. Reitero el concepto, pero lo amplío. Y amplío que los evangelios es una catequesis a una comunidad impactada por el mensaje de Jesús, por tanto, una teología narrativa, no historia, no biografía, no una situación de repetición de hechos, sino es una reflexión para presentar el querigma, el anuncio del impacto que Jesús hizo en aquellos hombres. Dicho esto, vamos a hacer unas cuantas reflexiones. Una muerte imprevista de una persona pacífica y no violenta es un impacto. Jesús nació en Nazaret, no en Belén, y unos años antes de Nazaret, creo que son 10, en Séforis, una ciudad que está a unos 10 kilómetros de Nazaret, hubo una revuelta que costó la vida a muchas personas y crucificaron a 10 kilómetros de Nazaret a unas 1000 personas. Este hecho queda y graba en el entorno en que vive Jesús. Segundo, Jesús es tenido como un malhechor y enemigo de los poderes religiosos y políticos. Aunque fuese un solo año, su actividad carismática, literal, es suficiente en aquel entorno para ser fichado. Y es más, colgado de una cruz, colgar a una persona de una cruz es de ignominia máxima en el pueblo hebreo, como dice un texto del Deuteronomio. Hay de aquel que muere colgado de una cruz. Pues Jesús murió colgado de una cruz, fruto de una sentencia de poderes religiosos y políticos. Esto es un impacto. Es decir, aquella persona que funda un movimiento y lo matan así, no puede dejar indiferente. ¿Qué impacto hizo en aquellos hombres? Históricamente, no lo sabemos. Sabemos algo después de huida, de miedo, de reencuentros, que continuó el movimiento social y que se fue hablando en la diversidad de grupos en sinagogas. Pero lo curioso del impacto, sabiendo que fue una muerte imprevista, como malhechor, colgado en una cruz, hubo un impacto que algo más de eso significaba aquella muerte en cruz. Esto es lo nuevo y una pluralidad de visiones, como hemos visto en este. Por tanto, nos toca a nosotros ir trabajando con nuestra imaginación, no solamente con la parte racional, sino con la imaginación y el mundo emotivo y psíquico, situarnos en el mundo geocultural, religioso, político, administrativo, de aquel mundo agrario, de ramadería y trabajando en un lago como pescadores. Un pueblo. Y de pueblo a pueblo había que caminar. No había ni coches, ni asnos, ni nada. Por tanto, allá se dio este mensaje. Básicamente, por no decir casi únicamente, el mensaje, la actitud de Jesús o la actividad de Jesús de Nazaret tuvo lugar en Galilea. Un día en Jerusalén y allá tuvo la sentencia. Entonces, todo esto se explica a partir del año de la muerte con tradiciones orales. Estas tradiciones orales no son originales, tienen en cuenta otros materiales de otras religiones, como hemos visto en el nacimiento y veremos en la próxima clase en la crucifixión de los 3 días. Estas tradiciones orales, que son diversas y diferentes, se van recogiendo en un momento dado por escrito. Y de aquí las contradicciones en el mismo marco, contexto consigo mismo, en la rapidez de las acciones, en Mateo, en las contradicciones junto con Lucas. Entonces viene la cuestión
Mateo y Lucas han copiado de Mateo, cuando hay el documento Q, todo eso está siempre en investigación, pero hay que tener en cuenta que el original de las tradiciones, el original no es un documento escrito, sino una tradición oral y plural. Este es el original. Claro, todo eso nos debe obligar, nos puede ayudar a comprender la lectura. Y como digo, se escriben al cabo de 40 años, 50 y 60 años. Y se escriben a mano. Las copias se cambian, se corrigen según los intereses de la comunidad. Claro, intentar imaginar la muerte de una persona que fue el guía, qué impacto. Solamente diría que los que me estáis escuchando, yo lo he hecho esa semana, aquellas personas que han impactado en nuestra vida, ¿qué muerte han tenido? Y veréis cómo la muerte, según en qué edad sea, puede impactar de una forma u otra. Lo que hizo o lo que le empujó a hacer. Entonces tenemos este dato como Sócrates, que Jesús no escribió nada. Y cuando afirmamos que Jesús sabía leer, hablaba, todo eso son conjeturas históricas, porque también Jesús podía haber sido una persona analfabeta, aunque cueste aceptarlo. Una persona analfabeta no significa que no pueda ser un sanador, un curador, un terapeuta y un sabio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las creencias, las convicciones, las vivencias y las experiencias. ¿Por qué podemos ampliar todo esto? En el 1993 salió de la Curia Vaticana un documento de la Comisión Pontificia Bíblica que abría las puertas que se puede hacer la lectura de los textos escriturísticos desde diversos ángulos: historia, sociología, psicología y psicoanálisis. Por tanto, la lectura que nos puede dar el texto es poliédrica. Luego, tenemos que los libros del año 70 al 100 son los evangelios. Exclusivamente tenemos estos textos para hablarnos de la actividad de Jesús. No hay otros textos. Estos 4 evangelios junto con los evangelios apócrifos, evidentemente. Luego, esos evangelios dan una buena noticia o buenas nuevas de Jesús o el Cristo o el Mesías. Todo esto tiene historia que no es mítica, pero sí intramundana, es decir, algo pasó, algo sucedió, que no es mitológico, que no es ni mitológica ni historia, es leyendo doctrinas en forma de relatos. Si cogemos el Antiguo Testamento y cogemos el libro de Esther, o el libro de Job, o el libro de Tobías, no son históricos, son narraciones míticas o teológicas o midrash para expresar un mensaje. Lo histórico sin intervenciones, lo mítico hay intervenciones. Y entonces, si lo histórico es sin intervenciones y lo mítico, que es la forma, el lenguaje de la teología negativa que han ido explicando los evangelios, entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir el texto? Entonces, el pensamiento del autor se expresa en mitología. Un Dios en las alturas que todo lo puede, un concepto de Dios. Hago un paréntesis que tengo la impresión de haberlo explicado la otra vez, pero es igual. Acaba de salir en castellano, el original es en francés del 2015, en la traducción es del 2022, el origen de Yahvé, es decir, cuál fue el origen de este Dios que Jesús habla, el Dios Padre, cómo nace en la cultura hebrea. Y en la cultura hebrea, el pueblo de Israel usa a Yahvé, este Dios, como un catalizador para explicar la historia de este pueblo desde la teología. Cierro el paréntesis para irnos mentalizando que la cosa es fácil en el fondo si vamos cambiando nuestra mirada hacia los textos. Por tanto,
no interesa en la mitología lo histórico, sino el mensaje. En un contexto mitológico, el autor narra lo que ha oído. Las tradiciones orales se ponen por escrito, y al poner por escrito, el pueblo judío tiene el Midrash, el Targum, que siempre es una repetición, una reinterpretación. Nosotros de los evangelios no lo tenemos. De aquí que nos toca interpretar conociendo el contexto del texto y el contexto del autor. Por tanto, guardan lo histórico, no guardan la historicidad. Y como hemos indicado antes, el primer siglo es oral y no como el siglo XXI, paradigma literario. Entonces, no es extrañar, hablando con una persona que ha escrito el libro Jesús y Sócrates, en que se queja de que Pablo en sus cartas no habla de la vida de Jesús. Por tanto, si Pablo en sus cartas no habla de la vida de Jesús, es que no está en conexión con la doctrina de Jesús. Un comentario así pertenece al paradigma literario, o si queréis, a los hijos de Gutenberg, de la imprenta. No podemos analizar el texto con un paradigma literario, sino con un paradigma oral. En la tradición oral, cuando uno escribe, el entorno conoce el contexto de aquello que está explicando. Por tanto, en Pablo, los que oían a Pablo sabían de qué iba la vida de Jesús y que Pablo no tenía que repetir. Por tanto, lo que al día de hoy se ha vuelto inconcebible por contravenir las leyes de la naturaleza, tampoco pudo haber sucedido en el pasado. Vamos entrando en los milagros. Por tanto, fantasía o mito. Si no, Jesús se desvanece como ser humano, un Jesús real no interesa. Si no lo vamos viendo así, nos vamos a quedar con un Jesús que no es humano, porque hace cosas milagrosas, porque Dios está a su lado. Tengamos en cuenta que el evangelista, el que redacta el documento, que no sabemos quién es el autor, es sobre todo un portavoz de un mensaje que puede enriquecer de forma palpable nuestra vida. Cogiendo los textos de los grandes maestros, no son para ver si son históricos o no, que se puede hacer, que nos dice psicológicamente o no, que lo podemos hacer, sino que enriquece en mi propia vida. Constatado todo esto anterior, desde la cultura moderna, y digo desde la también postmoderna, ¿cuál puede ser la lectura enriquecedora de los milagros atribuidos a Jesús en los sinópticos? Y entonces nos encontramos que en los sinópticos hay estas cuatro cosas, primera y la quinta. Se habla de exorcismos, se habla de curaciones, se habla de resurrecciones, se habla de milagros con la naturaleza. Y el último punto, si llegamos, los símbolos del Evangelio de Juan, porque Juan habla de signos, de símbolos. Entonces, cuando se habla del exorcista, se habla que expulsa espíritus malos, que no son seres reales. Antes, en el mundo premoderno, precientífico, los espíritus malos eran proyectados o puestos en las personas. En la modernidad no existen, por tanto, ¿qué significa un espíritu malo? Y entonces podemos hacer la lectura que son procesos naturales del subconsciente. Recordemos que en la Edad Media el demonio era una obsesión, de tal forma se proyectaba afuera que a lo largo de siglos hubo la caza de brujas. En la Edad Moderna decimos eso que son perturbaciones mentales de la psique en la forma de hablar. Todo se busca la presencia de la divinidad en la edad premoderna a través de exorcismo. Es una mentalidad agraria. Todo es religioso. Todo se debe explicar desde Dios. Por tanto, si se explica todo desde Dios, el Génesis tiene como una afirmación total: toda la creación es buena.
Si toda la creación es buena, todo cuanto perturba la creación es fruto del demonio. La angustia, los psicosomáticos, las ansiedades, el mundo pobre, todo es fruto del mal, no fruto de la creación. La pregunta es, ¿qué ojos de la modernidad y de la posmodernidad? ¿Cómo contemplamos todo eso? Ni demonios, ni milagros, sino otras explicaciones para poder dilucidar, clarificar el mensaje. Tenemos entonces los casos de la sirofenicia, el sordomudo, los cerdos, expulsar demonios, y con todo, los evangelios, los evangelistas nos comentan cómo Jesús era criticado. Por tanto, además de ser exorcista, Jesús es una persona con cualidades extraordinarias, como las hay también en el día de hoy. Recordemos al doctor Alexis Carrel en Lourdes. Tenemos aún, hablando de Lourdes, leyes de la naturaleza aún desconocidas. O el doctor Ballesteros, hablando personalmente con él hace un par de años, como cardiólogo y médico, curaba a distancia. Por tanto, si esto sucede en el siglo XXI y en el siglo XX, Jesús, por ser una personalidad fuerte, esto se constata, era un curador o naturalista y siempre es o entraba veremos en los evangelistas, tu fe te ha salvado. Siempre que había un milagro, siempre que había una curación, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿es un Jesús real o fantasioso? Jesús es un modelo a tener en cuenta. Y las curaciones que nos presentan son colectivas, individuales. Es decir, colectivas. Por la tarde le trajeron en Marcos 1:34 o 6, a donde quiera. Las colectivas no hablan demasiado, en cambio sí que Marco habla de curaciones individuales. La suegra de Pedro, el leproso, el paralítico, la hijita de Jairo, la hemorroísa, la hija de mujer sirofenicia, el ciego de Bethsaida, el ciego de Jericó. Por tanto, estos milagros no pueden ir contra leyes de la naturaleza. Son narraciones que pueden tener un fondo histórico, eso sí, pero que la historicidad o la narración no lo es. Por lo cual, si hoy podemos curar a distancia, el solo hablar puede curar. Y esto personalmente puedo hablar de experiencias que el escuchar a personas que hablan tienen un cambio en su interior. Lo cual nos indica que el núcleo histórico es tener en cuenta que se transmite en una elaboración literaria, pero en una cultura oral. Y como indicaba, todo cuanto Marcos está haciendo, al final dice Marcos en el capítulo 10, versículo 52, tu fe te ha salvado. La confianza puesta en la persona libera, salva, cura, sana. Coge el libro de Líder en la página 87, dice así: ¿qué pretendían los evangelistas con sus relatos de curaciones? ¿Acaso solo comunicar hechos históricos? No eran cronistas y reporteros, eran heraldos de una noticia gozosa. Y esta noticia no consistía en contarles que 40 años Jesús de Nazaret curaba a otro enfermo. ¿De qué les servía saberlo medio siglo después? De nada. En cambio, les servía mucho escuchar este mensaje gozoso, que de la persona de Jesús emanaba una fuerza curadora para todos los que se entregaban a él con toda confianza, pidiéndole ser sanados. También después de su muerte, seguía siendo sanador, no ya en relación con la salud corporal, sino más en profundidad
más verdadera y existencialmente. Salvador, liberador de quienes se confían en él. Él haría de ellos y ellas unos seres humanos nuevos. Los relatos de curaciones en parte o en su totalidad son legendarios. Eran a sus ojos figuras de la salvación que seguía aconteciendo por obra de la unión con Jesús aún después de su muerte. Eso suponía la certeza de que la muerte no lo había hecho desaparecer, sino que lo había transportado a una forma de existencia más rica. Por tanto, nos vamos a un resumen de todo esto. Aunque las historias de milagros pueden tener un núcleo independiente, un núcleo indefinible de historicidad, no son históricas en la forma como fueron elaboradas. Elaboración mitológica. Lo inverosímil y lo imposible devienen verosímiles y posibles gracias a una intervención de Dios a través de la persona de Jesús. Esto que estamos diciendo, elaboración mitológica, aún hoy día se da en muchos lugares de la cristiandad. En los evangelistas, ningún problema de redacción en lenguaje mitológico, es el suyo, como el nuestro actualmente cuestionado. Si leemos en calma las curaciones, nos daremos que todas suceden con la velocidad de un rayo de luz. Y la psique humana no funciona así. Cuando se da un valor absoluto a Dios, el tiempo no existe, el lugar no existe, todo va muy rápido. Lo cual, haciendo este aspecto de racionalidad o razonabilidad, nos damos cuenta que los milagros y curaciones que pueden, repito, tener un fondo histórico, su narración es mitológica. Entonces, los exorcismos, expulsiones y curaciones y otras totalmente inventadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer la lectura de Marcos 8, Mateo 8? Jesús apacigua una tempestad. O bien la de Jesús camina sobre las aguas. O bien la de las multiplicaciones de los peces. Todo eso son una lección catequética. Teología narrativa. No explican un hecho histórico. Perdón. Mateo, cuando apacigua una tempestad, recuerda a Marcos un Salmo 107 que habla de que Dios apacigua las aguas. O bien, que Jesús camina sobre las aguas, recuerda a Job en una situación semejante. O bien, para los hebreos, el mar era el lugar del mal. Por tanto, la frase que Jesús emplea siempre es: cállate la boca. Esa tu fe te ha salvado. A los que lo vivían, después cuando decía que el mar se callara, que el mar se calmase, era: cállate la boca. Con esta lectura, comprendiendo profundo, vamos viendo que hay un mensaje en todo ello. Yo quisiera explicar una anécdota mía personal en 1969-70, el curso cuando con el profesor Ricardo Torrens nos hablaba, yo tenía entonces en aquel momento 34 años, nos hablaba de San Juan, íbamos a clase con un compañero mío, nos poníamos en primera fila y decíamos: a ver hoy qué milagro nos echa por el suelo. Hasta que un día yo, con el texto escrito, le fui a ver a él en persona y le dije: Ricardo, tú dices que Jesús, cuando caminaba por encima del agua, que siempre lo habíamos querido, que era así, un milagro incierto, tú dices que esto no es cierto, sino que es un lenguaje mitológico. ¿Es así? Me dijo: sí. Por tanto, Jesús camina sobre las aguas, es dar potestad a Jesús, porque de él surge una confianza que podemos vencer el mal. Y en cuanto a los panes, los 5 panes, incompatible con la naturaleza y las leyes físicas, es imposible. Por tanto, no es un milagro. Relación
este texto está relacionado con el Éxodo cuando sale el maná. Por tanto, un hecho sin explicaciones. Hay que profundizar. Y entonces, ¿qué significa los evangelistas Marcos, Mateo, Lucas con esos 5 panes y 5 peces para 5.000 personas o 4.000 sin contar niñas y mujeres? Sencillamente que Jesús cuida de ellos como un buen pastor, que los grupos de 50 a 100 personas remiten a la celebración de la acción de gracias, o sea, a las reuniones en la sinagoga que se celebraba la acción de gracias, o bien la presencia de Jesús en todos y su profundidad. O sea, todos esos textos son símbolos de la resurrección. Jesús transforma en quien aquel confía. Y entonces tenemos aún más las resurrecciones. La hija de Jairo duerme, despertar. Me ha gustado mucho porque Lines cita a Erwin Dreverman, a este teólogo excluido de la cristiandad, secularizado, que tiene magníficos libros en relación a la psicología profunda y los evangelios, explica de forma muy sencilla la cuestión de la hija de Jairo en lectura interpretativa psicoanalítica. La hija tiene 11 años, un padre que la protege y es despertar a la vida sexual erótica a la niña sin el cuidado y la protección del padre. El joven de Naín, una muerte aparente, para los presentes es un milagro de parte de Dios. Muertes aparentes. Estas experiencias cercanas a la muerte en que se habla de la muerte clínica, esta experiencia cercana a la muerte no es la muerte biológica, es la muerte clínica. Aquí Fran nos podía hablar. Por tanto, la muerte clínica no es la muerte biológica. Por tanto, al volver en tiempos de Jesús, cuando uno podía volver a la vida después de un desmayo o después de una crisis aparentemente muerto, esto para ellos es un milagro. Por tanto, todo lo inesperado, imprevisto, como esperado, viene de la mano de Dios para alguna cosa. Ese es el contexto en que se escribieron, vivieron y creyeron en Jesús. Todo aquello era para ellos históricamente así. Para nosotros no es históricamente así, porque tenemos otra mentalidad. Pero el hecho de que no sea históricamente así, no significa que no haya un mensaje. Por lo tanto, la mentalidad premoderna es lógica y real, precientífica. La mentalidad moderna científica es otro sentido. Y entonces tenemos estos dos milagros: la transfiguración en el monte, la maldición de la higuera en poco tiempo se seca, o la moneda en la boca del pez. La transfiguración nos lleva al rostro iluminado de Moisés en el Éxodo. Es decir, una confesión de fe de que en Jesús se ha experimentado, como en Moisés, la presencia de Dios. La maldición de la higuera, la desolación de Jerusalén al rechazo de Jesús. Y tengamos en cuenta que Mateo es antijudío, lo exagera tanto que culpabiliza al pueblo judío de la muerte de Jesús. O bien, por tanto, como indicaba Mateo, expresa una agresividad exagerada e injusta contra el pueblo judío. Y la moneda en la boca de Jesús es un motivo recurrente en la lectura antigua, que es el cuento del niño de Polícrates. Por lo tanto, el cuento es que un rey se le aconsejó que asegurara su trono y para ello debía dar un gran regalo a Dios. Fue al mar, echó el mejor anillo de esmeralda al fondo del mar. Cuando volvió a tierra, se arrepintió. Un pescador pescó un gran pez, se lo regaló al rey y el rey o el cocinero, al abrir el pez, encontró dentro del pez el anillo que había echado al mar. Por tanto, una relación exclusiva de Jesús con Dios.
¿Qué sacamos? El evangelista ni es reportero ni historiador que cuenta lo que Jesús hubiera hecho, pero sí que el evangelista es anunciador de la buena nueva, el papel de salvador y liberador que juega aún hoy en día en un contexto nuevo que, como en aquel de la tradición oral, hay que tener en cuenta la resurrección. Recuerdo y anticipo que la palabra resurrección no está escrita en el Nuevo Testamento. Entonces, visto los sinópticos, nos encontramos que Juan explica la vida de Jesús de otra forma completamente distinta. No habla de hechos de Jesús. Todo lo narrado en sinópticos, en Juan es otro lenguaje, y en Pablo también, como añadidura. Pero a pesar de ser en Juan y en Pablo lenguajes distintos de los sinópticos, tiene el mismo mensaje, que es el hondón o la hondura de Jesús, la divinidad en cuanto a esencia de todo ser humano. Este es el mensaje explicado con teología narrativa, con narraciones de curación y exorcismos, pero siempre todo en función de la transformación de la persona, que confía en Jesús. Si Jesús se transformó, el que confía en él también puede transformarse. Y en Juan tenemos el gran milagro importante. Lázaro, 3 días. Quien mantenga que lo es científica. En la mentalidad científica, Dios lo puede todo. Por tanto, Lázaro no es un personaje histórico, es solo citado aquí. Si hubiera sido un hecho objetivo, hubiera habido resonancia en todo Israel y en todos los sinópticos. Y de este milagro solo y únicamente se habla en Juan aquí y se cita Lázaro solo aquí. También hay el otro milagro. Por tanto, nadie tan perdidamente muerto que Jesús no pueda resucitarlo. No hay ningún ser humano tan fracasado que no pueda transformarse. Pensemos en personas actuales. El ciego nacimiento, imposible, sin su tiempo. El encuentro con Jesús, el encuentro con la propia profundidad de todo ser humano en crisis, en momentos difíciles, uno abre los ojos y ve la realidad con otros ojos distintos, es decir, otro nivel de conciencia. O bien el paralítico, que Dios trabaja a través de Jesús, y como símbolo, como indica el mismo evangelista. Todos estos milagros son signos, son símbolos. Y como símbolos tenemos otro, el agua en vino. Solo habla Juan, es juánico. Por tanto, el convertir el agua en vino, este signo, es una situación muy común. Los cuentos de convertir agua en vino en el helenismo oriental surgen continuamente. Como también la llamada a los discípulos. En los sinópticos se realiza esto en Galilea, en el lago de Genesaret. Son 4 pescadores. En cambio, Juan es en el Jordán, junto a Judea, y nada más. Por tanto, además, el otro milagro del vino, el ajetreo de llevar y traer vasijas, todo esto no es cuento narrado, sino que el mensaje de Jesús es vino para toda la humanidad. Y yendo más a fondo, la multiplicación de los panes hemos visto, los sinópticos sin comentarios, y Juan, cosa importante, le da todo un capítulo, y en este capítulo habla de la Eucaristía. Por tanto, al hablar solo Juan, las palabras de la Eucaristía no son palabras de Jesús. Es el pensamiento de un teólogo. No leo el texto. Por tanto, comer y beber era una abominación delante de Dios para un judío. Por tanto, eso queda transformado como mensaje. La otra fase, yo soy. Los sinópticos poco dicen sobre Jesús mismos. Los sinópticos, todo me ha sido dado por mi Padre.
tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O bien, aquí hay alguien que es mayor que Salomón. La premisa de los sinópticos siempre remiten a Dios y al prójimo. Siempre. Ahora bien, al remitir a Dios y al prójimo, un momento, por favor. Hay una persona que se ausenta. Muy bien, nos volveremos a ver. En Juan no es así. En Juan no remiten a Dios y al prójimo. En el Evangelio de Juan se remite a sí mismo. Yo soy el ego eimi. Soy el pastor, soy la puerta, soy la vid, soy el camino, soy el diálogo con la samaritana. En cambio, en los sinópticos lo prohíbe. Es decir, Jesús se opone a la casta sacerdotal. Jesús no se sitúa como sacerdote, se sitúa como una persona que intenta dar la vida por los demás. Y entonces, Liniers comenta a Ratzinger, y hay que decirlo, también esto lo comenté en la última clase, Ratzinger en la vida de Jesús no parte de los evangelios, parte del siglo IV, del concilio de Nicea. El punto de partida de Ratzinger como teólogo que escribió un libro siendo papa, no adecuado, parte de que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Esto es una afirmación teológica, no es una realidad ontológica ni biológica. Bien, por tanto, vamos concluyendo. La expresión yo soy no es de Jesús, sino del evangelista. Y lo explica el diálogo con Nicodemo, el evangelista. No hay observado quién puede repetir el diálogo de Nicodemo con Jesús. Es una invención teológica para explicar la profundidad. Lo mismo el diálogo con la samaritana. ¿Quién puede repetir el diálogo como si fuese un vídeo? También es un mensaje. Jesús y las últimas palabras suyas, 70 años después, el autor presenta a Jesús hablando como un dramaturgo. ¿Dónde va Línea? Todo esto es una reflexión teológica de la comunidad escrita por un autor que escribe en la tradición oral los textos orales en un escrito para que la gente, para que la comunidad en la sinagoga, no olvidemos que en el año 1000 había solamente 4000 seguidores de Jesús. El autor lo presenta como algo que refleja y transmite un mensaje. Por tanto, todas estas expresiones son orientadoras, no se pueden tomar al pie de la letra. Es una tradición mitológica en el mundo premoderno, precientífico, y Jesús es Dios en forma humana. Por lo tanto, infalibles y absolutamente obligatorios. Y aquí se puede explicar, en cierto modo, el debate de la misa actual, el summorum pontificio en el documento de Ratzinger que permite la misa tridentina y el documento de tradiciones custodes en que Bergoglio está poniendo límite a esta forma de misa que es el sacrificio en lugar de una celebración comunitaria. Por tanto, en la página 101 nos dice, así que lo que podía haber sido iluminador e inspirador se volvió en fuente de luchas internas de la Iglesia. Es decir, que el mensaje de Jesús a través del siglo IV, del 325 con el concilio de Nicea, con el concilio de Calcedonia, con el concilio de Éfeso y con el concilio de Constantinopla, estos 4 primeros concilios en que no hubo todo el episcopado, el cristianismo se convirtió como instrumento político de poder y gobierno. Claro, todo esto, todo creado por el teólogo Juan, no son históricos, pero muy importante por ser la confesión de fe de la Iglesia del siglo II. Y ahora, ¿de qué? De ego a tú es verdad, puerta camino. Es decir, como el ego en mí, yo soy,
es una forma de indicar cuál es la profundidad del ser humano. Resumiendo, hechos históricos, ¿cuáles son? Juan el Bautismo y Jesús es un hecho histórico, no la voz y la palabra. Jesús itinerante, el reino de Dios próximo, es otro hecho histórico. Dificultades con las autoridades, parábola de su vida, esos son hechos históricos, pero no el ropaje con que se explica. Porque Jesús tenía una personalidad fuerte. Y otros hechos fuera de estos no son confiables. El curador, sanador, expulsador, sí como hecho profundo, pero no el ropaje. La tradición oral, Dios lo puede todo y aún lo oímos hoy en día. Y Juan dice, quien lo vio a él, vio al Padre. Este es el mensaje. A pesar del final catastrófico, lo acentúo eso preparando las nueve. A pesar del final catastrófico que fue que Jesús murió colgado en cruz, hecho histórico, ¿dónde lo enterraron? No lo sabemos. Hecho histórico porque lo citan textos extracanónicos. Este fracaso se vivió por el impacto que había hecho Jesús durante su vida. En vida se vio no como fracaso, sino que fue una transformación de las personas. Y como Mesías esperado y el pan de Dios, Jesús curó, hizo milagros. En consecuencia, una mirada simbólica, no literal, los símbolos no caen bajo la crítica de la razón, sino solo la manera de cómo se los interprete. Esta es la función del siglo XXI. ¿Cómo interpretamos estos textos que no son históricos, pero que no son históricos, pero que tienen un mensaje histórico? Esos textos acentúan la trascendencia humana de la persona de Jesús. Los sinópticos parecen solo hechos, pero como hemos indicado, tu fe te ha salvado, y relacionado siempre con el Antiguo Testamento para confirmar la voluntad salvífica de Dios, o sea, una interpretación espiritual. Los sinópticos son símbolos catequéticos. Reinsisto, tradición oral, dando un mensaje carismático que durante 30 años, durante 40 años, fue tradición oral, que se empezó a escribir en el año 50 con las 7 cartas de Pablo, que son textos dentro de una tradición oral. Por lo tanto, solo así el creyente moderno puede ver que Jesús de Nazaret emerge de una neblina mitológica y se destaca como un ser humano, igual que nosotros, aunque mucho más grande y profundo y mucho más parecido a Dios que nosotros. Juan, signos que apuntan, como el dedo y la luna. Es decir, la luna es inalcanzable y como es inalcanzable y evidencia, nos quedamos admirando muchas veces el dedo y hablando del dedo. En consecuencia, evitar ver en los relatos de milagros al mismo Jesús de historia actuando. Un mundo precientífico y una forma de actuar mucho más amplia que los hechos milagrosos, sino una enseñanza a la vida intramundana y cotidiana en relación con Dios. Así, el sermón de la montaña son dos contextos diferentes. El sermón de la montaña y el sermón de la llanura. Es una colección de dichos ocasionales. Las bienaventuranzas, una colección de dichos ocasionales reorganizada por los evangelistas. Lo mismo la parábola y las discusiones. Evitar creer que se escuchan las mismísimas palabras de Jesús. Jesús habla en arameo, se traduce en griego, distintas comunidades, traducciones personales, interpretación propia, ideas propias. La traducción es solo aproximativa al sentido original. Por tanto, el significado exacto de las palabras y su alcance, el Hijo del Hombre, contradicción, Israel o todos, alguna sentencia exagerada, son aspectos que hay que analizar y interpretar. Y sobre todo, preguntarnos su significado más que tomarlos al pie de la letra. ¿Quién nos puede dar una respuesta? Solo Jesús sabe la respuesta. Nosotros de algo reflexionar y meditar.
y nos acercamos a lo que pudo pensar Jesús, pero nunca sabremos lo que Jesús pensó y vivió. No es Jesús quien habla, le ponemos nosotros las palabras. Y entonces cita el autor todo el esfuerzo de los norteamericanos con el seminario Jesús Seminary norteamericano. No es cuestión de hablar. Y no son oráculos de Teos, sino palabra humana. La palabra Teos es griego, Yahvé en hebreo. Palabra en tradición oral anónima. No hay vídeo ni dictáfono. Bienaventuranzas, última cena, para nuestra, son reconstrucciones teológicas. Y las aproximaciones ya son válidas porque aproximarnos a esos textos nos muestran una persona compasiva que nos dice no amontonemos cosas. Dice amar, perdonar, paz, no violenta, etc. Todo un mensaje de realización y autotrascendencia humana. Una actitud vital, desinteresada, servicial. Todo eso, ¿por qué? Por fruto de su unión total con el amor original, cuyo nombre era Dios, y este nombre puede ser otros. Una actitud vital basada en el amor. La imagen de Dios es amenazada actualmente, guerras, etc. Todo vale y se busca la ayuda política. Y de ahí, de toda esta actividad de Jesús, que le costó la vida, y lo repito, que lo repetiremos, Jesús no murió por nuestros pecados, ni dio la vida para nuestra salvación, sino que Jesús murió porque lo declararon rebelde los romanos y hereje los religiosos, el poder romano político y el poder fariseo religioso. Esos poderes dieron la muerte a Jesús y de ahí crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado. Jesús fue una persona como nosotros. Eso será el próximo capítulo del día 28 de marzo, que será el mes próximo. Y entre tanto, a ir iluminando nuestra mente para que nos podamos comprender qué está sucediendo en nuestra conexión con el libro de Jesús. Conectado esto, hemos acabado la primera parte que queda grabada y, por tanto, gracias por la atención y a partir de ahora, aunque sea grabada, esta grabación no sale. Eso es lo que he podido expresar del capítulo 4 de Líneas, es decir, la actividad de Jesús, históricamente conocemos casi nada. Una personalidad fuerte siguió el movimiento de Juan, formó un movimiento y en su personalidad fuerte sanó, curó y ayudó a la gente. Ese es el mensaje de Jesús a través de esta teología narrativa, o como dice, engrandecer la actividad de Jesús de una forma mítica, que no es mentir, sino trasladar un mensaje con el lenguaje de un mundo agrario de Galilea, de pueblos aislados, de que se juntan cada semana en la sinagoga, que multiplican la cosa y que Dios está presente en toda su vida. Dicho esto, abro el diálogo, las preguntas que sean, comentamos con toda libertad.